Pablo, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP te estoy saludando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto escucharlos. Bueno, me alegro, me alegro. Pablo, ¿qué es el protocolo de ciberpatrullaje que lanzó Patricia Bullrich? Bueno, el ciberpatrullaje es un término que se ha acuñado hace unos años, que tiene que ver con equiparar el patrullaje de la vía civil, ¿no? El patrullero que va por la vía pública, donde el funcionario público, policía, ve un delito en vía pública y puede actuar. Si va con su móvil y ve un robo en proceso, una persona que agrede a otra, puede actuar. Esa misma equiparación se la llama ciberpatrullaje porque justamente el oficial de policía en fuentes públicas, todo lo que es de público acceso en el ciberespacio, al ver un delito, por ejemplo, que están vendiendo droga en Internet, que hay abuso de menores, que hay temas relacionados con el terrorismo, bueno, puede rápidamente judicializarlo. ¿Por qué existe esto? Porque es una búsqueda proactiva del delito en las fuentes públicas del ciberespacio. Es algo absolutamente innovador, por lo menos para estos tiempos, por lo que se escucha decir. Digamos, esto se ha implementado con la gestión anterior de Patricia Bullrich, después fue suspendido y modificado por el gobierno anterior en términos de la pandemia, se puso más foco en términos relacionados con la salud, y ahora volvió a tomar el volumen original que tiene que ver con delitos complejos, ¿no? Hoy, hasta la vigencia de este protocolo, salvo que un ciudadano denuncie que hay un perfil de, por ejemplo, Facebook que vende drogas o un perfil que vende productos falsos, no se actuaba. Bueno, esto es de forma proactiva, la gente tiene que determinar si un hecho constituye delito y denunciarlo a la justicia. Pero justamente para evitar problemas, porque claramente uno rápidamente le llama la atención que mira, la policía está indagando en el ciberespacio, hay algunas restricciones, es decir, el policía no puede guardar información para correlacionarla a futuro, es decir, no hace inteligencia en el sentido de espionaje, ¿no? La inteligencia con el sentido de búsqueda de hechos, sistematizarlos y analizarlos, y es la justicia la que decide si se profundiza o no. Por ejemplo, si veo un tal Pablo Lázaro vendiendo armas nucleares en Facebook, bueno, el policía simplemente verá el hecho, lo lleva a la justicia y es ella quien diga, bueno, investigue si ese perfil que dice ser Pablo Lázaro es realmente Pablo Lázaro. Para eso acá tiene los oficios, investigue si realmente tiene armas nucleares o es simplemente una estafa, que sea otro delito. Pero el policía tiene esta misión de ver, denunciar e investigar cuando se lo pide la justicia. Si en última instancia es el juez o el fiscal, según el sistema, quien decide avanzar o no. Pablo, Rodrigo, ¿cómo estás? Vos fuiste parte del primer protocolo que se lanza, digamos, en la gestión Bullrich cuando estaba con Macri. ¿Cuál fue el alcance real que pudieron ustedes estudiar? Ese trabajo de campo, ¿de qué les sirvió para llegar hasta dónde? ¿Bandas criminales que estaban, por ejemplo, haciendo qué? Bueno, por sobre todas las cosas, venta de droga. Es increíble la cantidad de venta de droga. A ver, pero ¿cómo? A ver, uno supone venta de droga, o sea, no pueden dejar como se dice, las huellas así normalmente. ¿Cómo vendían droga por internet? Increíblemente sí. Por ejemplo, hay aplicaciones de citas, no quiero dar muchas ideas, pero sí. Hay aplicaciones de citas donde uno, así como esas aplicaciones de citas pautan, por ejemplo, encuentros, citas, encuentros sexuales, bueno, hay comunidades que se dedican en esas mismas aplicaciones, a través del nombre, determinados mensajes, se sabe quién, en determinado radio, quién está vendiendo marihuana, quién está vendiendo LSD. Entonces pautan ese encuentro y en lugar de el encuentro sexual es una cuestión de intercambio de divisas por droga. También en aplicaciones de delivery, donde muchas veces ni siquiera el motoquero tiene la menor idea que está entregando drogas, simplemente habrán visto que todas tienen ese servicio de entrega, ¿no? Y bueno, esos ofrecidos de cómo te enterás que puedes hacer eso, que están en fuentes públicas. Pero ¿cómo lo detectan? Porque debe ser difícil, o sea, a ver, yo creo que deben tener un código
un código difícil de seguir, sé que no es, ¿viste? O sea, que... Hay una jerga una vez que uno ingresa en ese sistema, que es lo que determina la justicia, pero Bueno, yo no creo que haya un mensaje, che, vamos a juntarnos te voy a vender falopa. No, claro. Te voy a dar 1 gramo, No. ni siquiera creo que aparezca, te vengo de 10 gramos, no sé, X cantidad de guita. No creo que aparezca ese tipo de oferta. Sí. O sea, no tan así con cocaína, por supuesto, no con esa palabra, pero sí, por ejemplo, llevándolo a otro punto, cuando hablan de venta de armas, hablan de confites en lugar de balas. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Interesantísimo. Hay foros públicos, sea en Telegram, donde uno puede públicamente acceder sin invitación, porque cuando hablamos de con invitación es otro tipo de investigación. Yo me refiero a fuentes públicas, ¿no? Donde uno puede comprar y vender prácticamente cualquier cosa, divisas, sea armas. En el caso de armas hay una jerga donde los oficiales ya lo saben, por supuesto el público que está en eso también, donde cambian pequeñas palabras, pero es muy fácil de darse cuenta que están hablando. Como le digo, en lugar de balas se habla de confites. En lugar de cocaína o merca o otras cosas tradicionales, se habla de determinado tipo de sustancia, por ejemplo, harina. Bueno, digo, por ejemplo, el emoji, ese iconito, ¿no? Que se llama emoji, el que tiene la bandera de Canadá, que tiene el arce, que es la persona que está identificada con el que vende marihuana, que no te habla de marihuana, tiene la banderita y te dice vale tanto. No te dice, acá tengo marihuana, pero el que está en la jerga pública de eso lo empieza a ver. O sea, esa gimnasia uno supone que se capacita a partir del ingeniero informático, en tu caso, con un grupo de agentes federales o de policías, ¿no? Federales, de toda la policía en general, con un montón de herramientas de búsquedas en fuentes públicas que no son nada complicadas. Es saber buscar con operadores de búsqueda en Google, entrar a las distintas plataformas, aprender a denunciar en las plataformas, porque una cosa es la denuncia que hace el ciudadano cuando dice, mira, este perfil es peligroso, pero distinto es cómo denuncia un policía, donde a partir de un oficio judicial puede obtener más información de ese perfil. Hay plataformas específicas de las plataformas para hacer ese tipo de denuncias policiales. Bueno, aprender todo eso requiere, por supuesto, cursos y capacitación, pero antes de todo eso, un marco. Este protocolo es lo que le da un marco para evitar también suspicacias. Porque ¿por qué nace este protocolo en su versión original, que está ayornado? Porque la misma policía nos decía que cuando denunciaban determinados perfiles de, por ejemplo, oferta laboral engañosa, posible trata, las mismas fiscalías le decían, ¿pero por qué está denunciando a este portal y no a este otro? El policía decía, bueno, porque encontré esto. Entonces siempre había una suspicacia de ¿qué querés? Lo que sucede, Pablo, es que los antecedentes te marcan que una banda es utilizada como delator de otra banda, ¿no? Y exacto, que habitualmente esto no hace falta, digamos, ir a un expediente judicial, que aparecen en los expedientes judiciales los famosos, las famosas bandas, digamos, que las dejamos actuar como informantes para que desmantelar la banda que compite con esa banda primera, ¿no? Ahora, en las películas, en las series, también te marca a las claras de que existe esto. Y el guión tiene que tener un asidero en la vida real, ¿no? Por supuesto, y por eso se crea un marco a nivel ministerial, digamos, para que no sea la espontánea voluntad de un oficial o un grupo de oficiales, sino que hay un método, una estrategia, un pedido de resultados, hay métricas, se controla, y es la mejor manera de entender, digamos, hacia dónde se va. Es apasionante. ¿Qué tipo de delito? Es apasionante. El trabajo de ustedes es apasionante en este sentido. Es un mundo en sí mismo y hay juegos en línea donde se conectan personas que en realidad están buscando contacto con menores. Se aprenden a jugar jueguitos y, bueno, hay maneras de intercambiar información. Algunos lo usarán como un mensaje, una manera de mensajearse, otros para contactar menores, los groomers. Pero en este caso los protocolos son para las fuerzas federales y se invitan a las provincias, a las fuerzas provinciales a adherir. Pero justamente el protocolo habla de delitos complejos, ¿no? Trata de personas, terrorismo, venta de drogas, venta de armas, que son flagelos y que además están, digamos, públicamente accesibles en Internet. Yo los invito a buscar, puedo
contar una infidencia en este caso, porque ya fue cerrado y aparecen clones, pero en Facebook hay un grupo muy famoso, abierto al mundo, que se llama Motos Crudas. Ajá. Así como suena, motos robadas. Uno entra, ahora ya está cerrado, hay otro, ¿no? Uno entra ahí y hay compra-venta de motos de dudosa precedencia, ¿no? Entonces uno tiene que judicializarlo y a veces ni siquiera es una moto robada, es una estafa, donde te dicen, mandame tanta plata, que constituye otro delito, ¿no? Pero por supuesto hay un interesado en comprar una moto robada. Hay una comunidad dentro de lo que es compra-venta, dentro de las plataformas que se crean para algo lícito, como delivery de comida, las redes sociales, la compra-venta de productos y servicios, que los usan para el mal, por su difícil investigación, porque el rédito para los malos, digamos, es muy superior, porque el riesgo es inferior. Entonces, si yo me puedo parar en cualquier propiedad y decir, yo vivo en la calle, no sé, San José 1525, llamo un delivery y decir, mira, necesito que llegue este paquete de acá tal cosa, lo entrego y después yo ni siquiera vivo ahí. Bueno, si no sabes investigar en la plataforma, si no sabes tirar de la cuerda, el riesgo para versus el que se para en la esquina tipo tranza es muy inferior. Por lo tanto, hay muchas organizaciones, pero no solo en Argentina, en el mundo, migrando a estos sistemas. Pablo, Sí, perdón. ¿Cuánto hay de actividad de los estafadores o de, bueno, justamente los usuarios de este tipo de situaciones, de bandas delictivas, y cuánto hay de estar desprevenido por parte de las otras personas que son víctimas? Hay mucho, y es una muy buena pregunta, porque yo creo que dividiría en tres partes. Como bien dice usted, los desprevenidos, hay actividad que se usa como plataforma y hay mucha estafa. Por ejemplo, en la dark web, que tiene una parte públicamente accesible, hay parte que no, que hay que tener usuarios, eso no, pero públicamente accesible. Por ejemplo, hay venta de armas y de droga en Internet, que cuando uno envía el dinero no llega a nada. Y por supuesto no hay un defensa del consumidor del dark web. No. Es una estafa. No hay droga propiamente dicho, es otro delito. Después el desprevenido, de uno, digamos, también en cuestión de la estafa, termina siendo parte de una cadena, en el caso de las transferencias, sí, muy famoso. Que es lo más clásico, donde recibe plata que en realidad era para otra cosa, entonces te llaman y te dicen, mira, me equivoqué de transferencia. Bueno, uno termina siendo una parte involuntaria de esa estafa. Y después está el que se genera una comunidad y usando herramientas como hoy Telegram, por decir uno de tantos, te permite trabajar en un radio, es mucho más peligroso de investigar. Por ejemplo, una cosa es el grupo, como les decía hace un rato, Motos Crudas. Cualquier usuario en cualquier lugar del mundo lo puede buscar. Los que son por radio, si yo no estoy en determinado barrio, determinada hora, no lo veo. Entonces tiene que estar proactivamente la gente buscando en su radio de incumbencia ese tipo de cosas, eventos de drogas. Si no se hace un protocolo, como yo celebro, se haya explotado con un ayornamiento importante, con temas de inteligencia artificial y demás, se hace muy difícil que un policía, por la suya, se ponga a investigar eso. ¿Cuál es la complejidad? A ver, ¿cómo está esta batalla? ¿Es ganable o no es ganable en cuanto a la complejidad, la utilización de la tecnología, la inteligencia artificial? Digo, o sea, el Estado, los estamentos del Estado contra estos criminales, ¿cómo están, digamos? Si tenés que equiparar o por lo menos cotejar fuerzas, ¿cómo está el Estado con respecto a esta banda criminales? Lamentablemente, tengo que decir que mal, ¿no? El Estado versus... Porque mientras que el Estado, como en otros, digamos, tipos de investigaciones, no escapa, pero mucho más evidente quizás, mientras el Estado tiene compartimientos estancos, que literalmente son estancos, o sea, entre las fuerzas federales, las provinciales, si nos ponemos de acuerdo, si investigo un perfil, si se está investigando en la justicia ordinaria, está en una base de datos, si está en la federal es otra, si ya fue judicializado, si no, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Mientras nosotros hacemos eso, los malos, permítanme las comillas, ¿no? Digo del otro, bueno, no tiene esos pruritos, ni esas restricciones, ni tiene restricciones presupuestarias. Ahora sí,
siempre hay que intentar por lo menos acercarse. Siempre vamos a estar por estos temas un poquito detrás, pero si no lo hacemos es mucho peor, ¿cierto? Pero sí hay un recorrido que hacer muy importante versus otros países. No solo Estados Unidos, Europa. Claro, Chile eso te iba a preguntar, ¿cómo es la comparación con otros estados? O sea, Argentina, ¿cómo está parada en el mundo en cuanto a los ciberdelitos y la utilización del ciberpatrullaje con inteligencia artificial? Bueno, nosotros, digamos que venimos de atrás versus de otros países, como Estados Unidos, Europa, versus Chile y Uruguay también. Por ejemplo, Chile tiene una ley de ciberseguridad bastante reciente que no hace a los ciberdelitos, pero sí genera marcos y una agencia específica del Estado para estos temas. Uruguay tiene una agencia federal de ciberseguridad. Colombia está creando una agencia de ciberseguridad, que es una idea de ayornar y aunar todos los recursos del Estado, sea para ciberseguridad, para delitos, para ciberdefensa, para ciberterrorismo, o sea, todos los flagelos que puede haber en el ciberespacio, en una agencia, es decir, ponderar y capacitar y, digamos, explotar en el buen sentido todos los recursos que tiene el Estado para esto. En Argentina, si bien tenemos excelentes técnicos, tenemos gente muy capacitada, tenemos gente muy buena en el Estado y en el mundo privado, todavía tenemos, por ejemplo, una subsecretaría de ciberdefensa, una dirección nacional de ciberseguridad, una dirección de cibercrimen, con competencias diferentes, pero las aptitudes para trabajar en eso son muy parecidas. Entonces hay una idea de unificar esto, por eso en el protocolo se invita a las otras áreas, a los organismos a que se sumen. Hoy, por la ley de defensa, la ley de interior, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. O sea, me diste dos comparaciones. Uruguay y Chile estamos peor. ¿Y el resto de Latinoamérica? Bueno, en otros países, por ejemplo Paraguay, Ecuador, hay un germen de esto. Paraguay en algunas cosas que tienen más sencillo, que por ejemplo es un país unitario con una sola fuerza, y como tiene otras desventajas versus un país federal, en esto de unificar recursos están mejor. O sea, tiene una sola decisión, digamos, y todos los recursos van a estar ahí, pero tecnológicamente están un paso por debajo. Ahora, es inexplicable esto, Pablo. Yo ahora, hablando con vos, o sea, empiezo a razonar y mirar para atrás. Digo, tenés polos científicos tecnológicos importantes en Argentina, fintech, high-tech, que están exportando conocimiento, y que nosotros estamos en el culo del mundo directamente y terminamos siendo un país ultra, super, hiper subdesarrollado. En algunas cosas somos de avanzada. Por ejemplo, tenemos algunos unicornios, como bien decías, en desarrollo del software. Globant y algunas otras. Pero en esto que es ciberseguridad, ciberdelitos, digamos que todavía, si bien hay gente muy interesante, hay empresas desarrolladas en Argentina como Ford, empresa ya que cotiza en Estados Unidos de ciberseguridad, en Argentina todavía desde el Estado hay muchos compartimentos estancos, como decíamos hace un rato, y una legislación que sigue tratándolos como cuestiones estancas, o lo que hace la ciberdefensa, o sea, la ciberseguridad aplicada a la infraestructura crítica de la nación, una concepción más sostrense, a los ciberdelitos como los delitos cometidos en el ciberespacio, o sea, el día después, qué pasó cuando tuve la estafa, cómo lo investigo, y este protocolo apunta a ser proactivo, o sea, prevenir ese tipo de cosas, y la ciberseguridad como la defensa en general de los recursos tecnológicos y de la información. En otros países se empezó a unificar esto. Entonces hubo una visión estratégica que aquí existe, se ha discutido, se trabaja como una estrategia nacional de ciberseguridad, pero tuvo varias idas y vueltas. De nuevo, la ciberseguridad no escapa a lo que pasa en el resto de las políticas públicas en el país. Hemos tenido en los últimos 5 años creo que 4 estrategias nacionales de ciberseguridad, o 2 versiones de una por lo menos. Llegó un gobierno, puso una, llegó el otro, la derogó y puso otra, y ahora se está desarrollando una nueva. Como que cuesta generar una política de Estado ante los cambios de Cuando, bueno, por último, y gracias por tu tiempo, nos queda poco tiempo, si tenés que sintetizarme, ¿cuándo se pueden ver los verdaderos progresos en la Argentina con este protocolo? Bueno,
anualmente está previsto, semestralmente, internamente, pero supongo que anualmente, a un compendio de todas las causas que se han iniciado respecto de los protocolos de ciberpatrullaje y cuál es su elevación a juicio, digamos, cuál es su fin. Nosotros podemos ir viendo hoy mismo en distintas redes sociales del Ministerio y de las fuerzas muchas causas relacionadas con ciberdelitos que pueden leer que se han iniciado a través de ciberpatrullaje o de visualización de un oficial. Ese tipo de cosas, por ejemplo, los otros días, pueden ver en el tweet de, si no recuerdo mal, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Policía Federal, hubo un enorme allanamiento en muchas ciudades del país de gente que tenía plantaciones de marihuana modificada genéticamente y que la vendía a través de redes sociales. Bueno, eso se inició a partir de este protocolo, que fue hace muy poco. Está bueno que lo grafiques porque uno supone, cuando estamos hablando y vos estás dando tantos datos, me lo imagino al oficial Matute y al jefe Gorgori, digamos, peleando contra una computadora y Homero Simpson, ¿viste? O sea, realmente no es tan así, pero bueno, por supuesto hay de todo. Sí. Bueno, Pablo, ha sido un gusto y vamos a seguir convocándote para este tema porque es apasionante. Me quedaron un montón de preguntas, pero viste cómo es el tiempo tirano de la televisión. Te mando un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo enorme.